El proceso de la presencia. Michael Brown. El poder de la hora y la conciencia del instante presente. Ediciones Obelisco. El flujo lúcido de este texto nos lleva suave y magnéticamente a una experiencia transformadora que nos conecta con el vivo resplandor de la conciencia del instante presente, donde encontramos la liberación, la salud y nuestra innata sabiduría. Leyendo simplemente este libro, sus percepciones se purificarán. Participando directamente en el proceso de la presencia, recobrará la salud de su experiencia vital. Lo que en otro tiempo fue difícil de explicar, ha quedado ahora plasmado por escrito. Lo que en otro tiempo se consideraba un territorio de paz al que solo podían acceder los adeptos espirituales, está ahora al alcance de todo el mundo. Este libro nos enseña cómo ir más allá de nuestras aflicciones y adicciones físicas, mentales y emocionales, y nos adentra audazmente en un nuevo paradigma de la salud. Redescubrir la conciencia del instante presente. Me proporciona una gran alegría y una enorme satisfacción saber que tiene usted en sus manos el proceso de la presencia. Este procedimiento se ha diseñado para que se adecue a cualquier persona que sea consciente de lo importante que es reconectar con el poder de su presencia interior. El proceso de la presencia es un viaje guiado en el que podrá encontrar todas las técnicas prácticas, las herramientas perceptivas y los conocimientos necesarios para retirar conscientemente su atención de las ilusiones y los engaños del tiempo, con el fin de que pueda regresar al instante presente de la vida. Resulta una experiencia agradable y sin peligros, que además es sumamente fácil de seguir. Sus beneficios son reales y, por tanto, duraderos. El proceso de la presencia es el resultado de una búsqueda que conscientemente comenzó en el desierto de Arizona en 1996. Fue allí donde tuve mis 3 primeras experiencias reales de lo que ahora llamo la conciencia del instante presente. Con anterioridad a estos encuentros, había pasado casi 10 años obsesionado por curarme de una enfermedad intensamente dolorosa, denominada síndrome de Horton. La enfermedad se me declaró en 1987 y se manifestaba con ataques diarios de un dolor indescriptible. No quiero entrar en detalles sobre los síntomas de esta enfermedad, pero comentaré que uno de los neurocirujanos más importantes de Sudáfrica me dijo que mi dolencia no tenía causa conocida ni cura. También me advirtió de que, dada la intensidad de mis síntomas, era un candidato potencial a sufrir una grave adicción a la heroína o a la morfina, e incluso al suicidio. Intentando encontrar alivio, lo probé literalmente todo, desde ir a ver a un Sagome Sosa e inyectarme cortisona en el rostro, hasta sacarme las muelas del juicio, e ir a diversos sanadores espirituales para que me impusieran las manos o me pusieran cristales sobre el cuerpo. Seguí todos los tratamientos alopáticos farmacológicos que me recomendaron, y al borde de la desesperación, intenté también con todo tipo de soluciones alternativas que me surgieron. Pero no había nada que curara mi mal, ni que me proporcionara un poco de alivio. En 1994, casi un año después de mudarme de Sudáfrica a San Francisco, acepté finalmente que nada ni nadie ahí fuera iba a poder ayudarme, de modo que me embarqué en una búsqueda para curarme por mí mismo. Comencé estudiando masaje sueco y luego obtuve la calificación de maestro de Reiki. Como consecuencia de experimentar conmigo mismo con diferentes tratamientos físicos, mentales y emocionales, descubrí que si mantenía lo que yo entonces llamaba una alta frecuencia de energía personal, podía reducir sustancialmente el nivel de dolor de los ataques que había estado padeciendo. Este descubrimiento fue el primer atisbo de lo que ahora conozco como mi nivel de conciencia del instante presente.
Mi primera experiencia potente de la conciencia del instante presente se inició en 1996, en una cabaña de sudar de los nativos americanos, en Tucson, Arizona, de la mano de un hombre medicina yaqui. No creo que olvide jamás los ecos de aquellos primeros instantes. Cuando salí de la cabaña de sudar, tras mis primeras 2 horas de viaje en medio del calor, del vapor, del sonido del tambor, de los cantos y las oraciones. Por vez primera en mi vida, me sentí como si cada átomo de mi ser estuviera pleno de vida. Me sentí como si hubiera vuelto a nacer. De hecho, me sentía como si acabara de nacer. Ese momento en particular fue mi primer contacto con lo que significa emerger a la vida, a mi vida. Me di cuenta de que, hasta aquel instante, yo no había estado viviendo mi vida, sino que mi vida había estado viviéndome a mí. Hasta entonces, yo no había comprendido el significado pleno de esa experiencia. Lo único que sabía era que, por vez primera, en mi existencia, podía sentir la sangre corriendo por mis venas, el aire inundando mis pulmones, el latido de mi propio corazón y la presencia de mi propio ser interior danzando de gozo y gratitud. Mi segunda experiencia de una profunda conciencia del instante presente me llegó pocos meses después, tras ingerir una infusión de un cactus, el peyote. Se cree que el peyote es una de las sustancias más alcalinas que existen en el planeta, en estado natural. Los nativos americanos, que utilizan esta planta a modo de sacramento en las ceremonias de su iglesia nativa americana, se refieren a ella también como la medicina. Mi primera experiencia al ingerir esta medicina, después de 1 hora sufriendo náuseas y de un malestar interior creciente, fue como si despertara de un sueño profundo y oscuro, a lo que ahora sé que era una experiencia fugaz de un 100% de conciencia del instante presente. Me sentí completo, me sentí un todo. Me sentía físicamente presente, mentalmente lúcido, emocionalmente equilibrado y espiritualmente conectado. El hecho de poder sentirme en comunión con mi propia presencia interior durante el transcurso de aquella experiencia era como si alguien me hubiera presentado a la parte más preciosa de mi ser, que hasta aquel mismo momento había estado oscurecida por las interminables distracciones de mi vida exterior. Durante aquella experiencia fue como si atravesaran metafóricamente un velo, al otro lado del cual pude ser testigo de cómo la vida está conectada por esa misma presencia íntima e inteligente. Me percaté de que la luminosa belleza del mundo natural de este planeta se nos oculta por causa de nuestra preocupación por el tiempo. Y en ese momento también tomé conciencia de que mi dolorosa enfermedad era el resultado de los esfuerzos de mi cuerpo por traerme de vuelta desde aquel lugar donde inconscientemente yo me había dispersado, fijando mi atención en la ilusoria red del tiempo. En aquel estado de consciencia, el dolor no se me presentaba como un enemigo, sino como un amigo y un instructor que me pedía que volviera obedientemente a la hora de mi experiencia vital. En consecuencia, constaté que el mayor de los viajes que podía emprender era el que me llevaría a alcanzar un estado del 100% de conciencia del instante presente en mi propia vida. Se me hizo evidente que a menos que pudiera encontrar un camino para lograr esto por mí mismo, yo no podría ser de verdadero valor para los demás. También se me hizo patente que los mecanismos de este viaje tenían que ser naturales, que tenía que ser un sendero que cualquier persona del planeta pudiera seguir, con independencia de sus circunstancias vitales. Por tanto, tenía que ser una consecución basada en el trabajo interior y no en las circunstancias, medicinas, instrumentos, ceremonias, ritos y rituales externos. La primera pista sobre cómo poner en marcha esta empresa se me reveló aquel mismo año, cuando me enseñaron el procedimiento obvio y sin embargo ignorado de la respiración conectada conscientemente. Era el ejercicio de respirar conscientemente, sin cesar,
Puede parecer simple, pero la práctica de respirar conscientemente conectado es un desafío físico, debido a los profundos efectos mentales y emocionales que desencadena. Tras las experiencias de la cabina de sudar y del peyote, la respiración conectada conscientemente fue mi tercera introducción a la experiencia de la conciencia del instante presente. Después de las primeras sesiones en las que me enseñaron a respirar de este modo, me di cuenta de que el resultado de estas experiencias internas era también una sensación drásticamente acrecentada de conciencia del instante presente y de que aquello producía automáticamente una disminución del dolor físico. Estas sesiones de respiración activaron también explosivas inspiraciones. Una de ellas me hizo darme cuenta de que mi intención de curarme a mí mismo estaba completamente desencaminada. Ese era el motivo por el cual no lo había logrado, a pesar de mis más sinceros esfuerzos. Al permitirme tener verdaderos momentos de desapego de mi experiencia vital externa, esta técnica de respiración natural me permitió vivenciar que había una diferencia entre mi yo y mi experiencia. Con anterioridad no había sido capaz de darme cuenta de esto. Siempre había estado tan embebido de mis experiencias externas que éstas se habían convertido equivocadamente en el principio y el final de lo que yo creía que era. Gracias a esta técnica de respiración, pude ver con claridad que lo que estaba profundamente desequilibrado y lo que necesitaba un ajuste urgente no era yo, sino mi experiencia vital. Utilizando la respiración conectada conscientemente con el fin de estar cada vez más presente en mi vida, descubrí que comenzaba a tomar decisiones automáticamente, decisiones que me devolvían el bienestar emocional interior. Consecuentemente, mis experiencias externas se fueron haciendo también automáticamente más llevaderas y armoniosas, y mi dolorosa afección comenzó a remitir poco a poco. Tras muchos años de dolor y de la consiguiente frustración, de la ansiedad, la ira, el pesar y la depresión que el dolor me provocaba, comenzó a hacerse evidente en mi interior que no existía mayor instrumento curativo a mi disposición que mi presencia interior. Hacia 1997 comencé a instruir a otras personas en esta técnica de respiración, observando atentamente las consecuencias que se derivaban en sus vidas. Las potentes experiencias que supusieron mis 3 primeras dosis de conciencia del instante presente se convirtieron en una pauta, con la cual pude medir todas mis exploraciones posteriores en las artes sanadoras. Si alguna de las cosas que exploraba me llevaba a un incremento de conciencia del instante presente, me abrazaba a ello como una experiencia real. Si no, no perdía más tiempo con ello. La experiencia de la conciencia del instante presente era para mí un barómetro plenamente fiable, que me ayudaba a dejar a un lado todos los rituales y ceremonias carentes de poder, que no son más que fachada y que le dan ese falso glamour a las artes sanadoras. Además de explorar la respiración conectada conscientemente, también exploré el paradigma chamánico. Durante 4 años me prepararon como jefe del fuego en la Iglesia Nativa Americana del Peyote. Crucé incluso la frontera de Arizona para entrar en México con el fin de participar en las ceremonias de los ancestros vivientes del Camino del Peyote, los indios huicholes. Cada vez que se me presentaba la ocasión, utilizaba mi cuerpo, mi mente y mi corazón como laboratorios de mis experimentos de activación de la conciencia del instante presente. Y hacía de mis posteriores experiencias vitales el escenario en el que podía observar las consecuencias. Trabajé con diversos maestros, de los que aprendí mucho, y puse a prueba cada técnica supuestamente sanadora con la que me tropecé. Con el transcurso de los años, terminé desarrollando una potente relación personal con lo que yo ahora llamo mi presencia interior. Me di cuenta de que la conciencia del instante presente no solo es un estado del ser, sino que es un ser.
La conciencia del instante presente es, de hecho, una presencia. El ser y el estado de ser se me han revelado como una y la misma cosa. Entrando en ello, uno se convierte en ello. La conciencia del instante presente es, así pues, un estado del devenir, del llegar a ser. Es la conciencia que alcanza su potencial más pleno. Visto desde la distancia, mi odisea personal puede parecer romántica, pero rara vez fue un proceso fácil y claro. En un principio, yo no disponía de un punto de referencia sobre lo que era la experiencia de la conciencia del instante presente. No disponía de un vocabulario con el cual explicar a los demás lo que estaba intentando conseguir. Estaba dando un paso detrás de otro, siguiendo un sendero que solo parecía tener sentido para mí. Hubo numerosas ocasiones en que llegué a estar profundamente confuso y descorazonado. Hubo momentos en los que dudé incluso de mi propia cordura. Afortunadamente, siempre dispuse de un sendero que me permitía reconectar con mi empeño. Conectaba mi respiración y volvía a entrar en la alentadora confirmación de mi presencia interior. Con ello, me recordaba a mí mismo que el empeño en el que me encontraba comprometido era muy sencillo. Por entonces no hubiera sido capaz de verbalizarlo exteriormente, pero ahora sí que puedo. ¿Cómo puedo hacerme cada vez más presente de tal modo que deje tras de mí una senda para otras personas que quieran también resurgir en su experiencia vital? En aquel entonces, yo no me daba cuenta de que yendo en pos de este empeño, estaba trazando en definitiva un procedimiento específico de trabajo. Sin embargo, ahora puedo ver con claridad que, como consecuencia de mi intención, mi posterior experiencia vital me permitió descubrir, consciente e inconscientemente, las técnicas prácticas, las herramientas perceptivas y los conocimientos que actualmente conforman el proceso de la presencia. En esencia, lo que hice fue extraer de la esfera mental la idea de la consecución de la conciencia del instante presente, para después arraigarla en esta tierra en la forma de un procedimiento metodológico y práctico. En 2002, después de 9 años fuera de Sudáfrica, volví a mi casa, sabiendo que había conseguido dar el primer paso de mi búsqueda. Había acumulado el material en bruto de un potente procedimiento que permitiría a otras personas activar, mantener y seguir acumulando conciencia del instante presente. Posteriormente, 15 años después de haberme desmoronado a un lado de un polvoriento camino del Transkell, cuando tuve el primer ataque del síndrome de Horton, comenzaría a vivir conscientemente mi propósito, compartiendo el proceso de la presencia con los demás. Ahora, poniendo a disposición de usted el proceso de la presencia en este libro, doy un nuevo paso en este apasionante viaje. Por muchas que sean las personas a las que instruyo en el proceso de la presencia, no deja de sobrecogerme lo que este procedimiento puede ofrecerle a todo aquel que esté dispuesto a sumergirse en su propio abismo emocional. El proceso de la presencia es una extraña joya. Es un pórtico interior que nos ofrece todo un procedimiento metodológico para superar los obstáculos externos que nos impiden vivenciar eso que todos compartimos, nuestra presencia interior. Nos invita a adentrarnos por un sendero que nos libera automáticamente de la prisión invisible que supone una mente ensimismada e inconsciente. He podido presenciar cómo renacían a la vida todas aquellas personas que asumieron el compromiso de emprender y llevar a término este viaje. He visto cómo se convierten en embajadoras de la vida y cómo se transforman en pacificadoras dentro de su familia y de su sociedad. Impartiéndome el proceso a mí mismo y compartiendo libremente todo el conocimiento acumulado en el arte de transmitirlo, se me hizo evidente que preparar a otras personas para que impartieran el proceso de la presencia no era una buena idea. Según mi opinión, instruir a otras personas para que impartieran el proceso de la presencia haría que éste se diluyera y se malinterpretara,
que podría terminar siendo más una fuente de ingresos para estos instructores que un instrumento accesible para el despertar de cualquier persona. Sé por propia experiencia que solo la vida puede dotarnos de la integridad necesaria como para instruir a otra persona, y que la vida logra este propósito cuando te invita a ser lo suficientemente íntegro como para impartirte tú mismo el procedimiento antes de pretender impartírselo a los demás. Toda la información del mundo jamás podrá reemplazar a la experiencia de la vida real. Por tanto, en vez de transformar el proceso de la presencia en un procedimiento que pudiera transmitirse por medio de instructores entrenados, he optado por ponerlo a su disposición directamente a través de este libro. De esta forma, usted siempre lo tendrá en su forma más pura. De ahí que el proceso de la presencia esté deliberadamente escrito y presentado de un modo que le permita a usted convertirse en instructor de su propio viaje a la conciencia del instante presente. Eso quiere decir que todo aquel que pretenda despertar del sueño inconsciente del tiempo puede tener acceso a este trabajo por el mero precio de un libro, sin tener que pagar honorarios a instructor alguno. Sin embargo, le animo a que seamos compañeros y a que nos apoyemos uno a otro del modo que más apropiado le parezca, mientras se embarca en este magnífico viaje. Estaré eternamente agradecido a todos los maestros que pusieron sus experiencias vitales ante mí para que yo pudiera sacar a la luz este profundo procedimiento. En mi opinión, el proceso de la presencia permite a cualquier persona vivenciar el poder de su presencia interior, aunque sin tener que pasar por el largo y complicado sendero por el que yo tuve que pasar. También se me hace evidente ahora que aunque las medicinas de las plantas y las ceremonias pueden activar una experiencia o el recuerdo de la conciencia del instante presente, estos instrumentos externos lo único que hacen es indicar la dirección del viaje. Son como los letreros, indicadores del camino, pero no son el camino. A lo largo de mi vida me he abrazado a todas estas herramientas, ceremonias y medicinas externas, así como a sus consagrados custodios, como si de unos poderosos aliados se tratara. Sé que a todos ellos se les puso deliberadamente en mi camino para ayudarme a recordar lo que es posible y lo que se ha olvidado con el paso del tiempo. Sin embargo, no creo que todo eso sea el camino por emprender, simplemente porque el camino está dentro de cada uno de nosotros. Aunque los rituales externos y las sustancias ingeridas sean capaces de desencadenar una experiencia de la conciencia del instante presente, sus efectos se diluyen casi por completo tras un breve periodo de tiempo. De ahí que aquellos que los utilizan para entrar en este estado del ser se vean obligados a usarlas una y otra vez, generándose así una dependencia de sustancias externas. Es cierto que estas sustancias proporcionan potentes inspiraciones, pero no la experiencia vital acompañante que se precisa para conservar de forma permanente esas inspiraciones en la conciencia. Según mi opinión, la experiencia real y duradera de la conciencia del instante presente se tiene que conseguir de forma natural dentro de uno, mediante un acceso consciente y sobrio y mediante la acumulación y la aplicación de la propia voluntad interior y de la disciplina que la mantenga. La consecución de la conciencia del instante presente es una forma de vivir, no una dosis rápida que se tiene una vez. Es un viaje, no un destino. La belleza del proceso de la presencia estriba en que nos abre el camino de regreso a nuestro auténtico estado de alegría incondicional y de creatividad,
pero lo hace de un modo que no precisa de instrumentos artificiales ni de actividades externas, ni ceremonias, ni rituales, ni dogmas, ni sistemas de creencias. Solo precisa del uso consciente y disciplinado de la atención y de la intención. La vivencia de este proceso activa automáticamente las herramientas internas que todos poseemos, permitiéndonos acumular lo que yo considero que es, justo en este momento, la joya más preciosa y rara de este planeta, la conciencia del instante presente. Por medio de este libro se puede alcanzar esta experiencia sin correr ningún riesgo, sin tener que salir de nuestra vida cotidiana, con independencia de dónde o de cómo estemos en este acelerado paradigma, puesto que en modo alguno exige que abandonemos el lugar en el que nos ha situado el destino. El proceso de la presencia nos introduce también una idea que resulta ciertamente extraña para el mundo exterior de circunstancias cambiantes, que el poder de nuestra presencia interior no conoce límites. He visto con mis propios ojos cómo este proceso resolvía con éxito problemas de depresión, cáncer, fobias, adicciones a las drogas o al alcohol, pesar, ira, miedo, alergias, carencias y otros muchos indicadores externos de un desequilibrio interno. También acelera la recuperación de cualquier lesión física, potencia las capacidades deportivas y creativas y estimula las actividades espirituales desde el yoga a la meditación. El proceso de la presencia me ha demostrado una y otra vez que son nuestras emociones profundamente reprimidas las que nos distraen inconscientemente del instante presente de nuestra experiencia vital, y que los estados mentales que provoca esta distracción traen consigo las manifestaciones físicas de desequilibrio que constituyen los síntomas de las enfermedades. En definitiva, el proceso de la presencia es un sendero que nos da la fuerza para liberarnos de estos bloqueos emocionales e integrarlos. Así pues, es este un viaje de crecimiento espiritual. Es literalmente una manera de crecer conscientemente. La acumulación de conciencia del instante presente es un viaje real y profundamente gratificante que da la impresión de no tener fin. Activa una manera de ser que nos permite responder a la vida en lugar de reaccionar ante la vida. Nos lleva automáticamente a todo aquello que compartimos en lugar de llevarnos a lo que nos separa. Pero hasta que no iniciamos conscientemente nuestra propia conciencia del instante presente, esta sigue siendo una realidad oculta tras los velos de las exigencias mundanales y las distracciones del mundo exterior. La conciencia de nuestra presencia interior es el más maravilloso tesoro, en un mundo que está consciente e inconscientemente esclavizado por el ilusorio paradigma mental que denominamos tiempo. En el mundo de hoy, la conciencia del instante presente es la frontera desconocida, al tiempo que el pórtico siempre abierto hacia la liberación personal. Y yo tengo tanta curiosidad como usted por explorar este ignoto continente interior. La activación de la conciencia del instante presente en nuestra experiencia vital no es solo el mayor regalo que podemos darnos a nosotros mismos, sino que es también la contribución más responsable que podemos hacer a la humanidad, pues introduciéndonos en esta conciencia, nos convertimos en esta conciencia. El proceso de la presencia es una invitación a activar conscientemente el poder de la presencia divina. Pero esta oportunidad no supone un fin. Es un don que nos permite transformar por completo nuestra percepción de la vida. Por tanto, no conviene tener prisas.
No conviene tratar esta experiencia como una tarea que tenemos que hacer para llegar a algún otro sitio. Todo cuanto hemos estado buscando nos ha encontrado ya, está esperando ya dentro de nosotros. El proceso de la presencia es una oportunidad que se nos brinda para que experimentemos la confirmación personal de esta verdad. Y sí, resolví con éxito el problema emocional inconsciente que se manifestaba en aquella enfermedad tan dolorosa, y lo logré entablando una relación íntima con mi presencia interior. Esa misma presencia omnipotente se encuentra también dentro de usted, esperando pacientemente para bendecir toda su experiencia vital. Gracias por darse a sí mismo este maravilloso regalo. Afectuosamente, Michael. ¿Qué es la conciencia del instante presente? La conciencia del instante presente es un estado del ser, en contraposición a algo que hacemos. Por tanto, es más fácil decir lo que no es que lo que es. Un buen indicador de que hemos entrado en la conciencia del instante presente es que nuestra experiencia vital, con independencia del aspecto que pueda tener en un momento dado, se embebe interiormente con los ecos de una profunda gratitud. Pero no es una gratitud que se fundamente en comparación alguna. No es una gratitud que nazca del hecho de que nuestra vida se está desarrollando exactamente como queremos que se desarrolle, ni porque todo nos resulte fácil. Es una gratitud que nace de la invitación a la vida, del viaje de la vida y del don de la vida en sí. Es una gratitud que no precisa de motivos. La gratitud es el único indicador del que podemos fiarnos para saber cuán presentes estamos en nuestra experiencia vital. Si no sentimos gratitud por el mero hecho de estar vivos, es porque nos hemos desviado, nos hemos apartado del instante presente y nos hemos sumergido en una ilusión mental denominada tiempo. Pocos de nosotros somos capaces de estar presentes en nuestras experiencias vitales debido a que hemos nacido en una cultura que existe dentro del mundo del tiempo. Esta es la maldición de lo que llamamos civilización. Hemos mostrado una insaciable sed de progreso, pero en la mayoría de los casos, el progreso nos ha llevado a una estructuración tal de la vida que nos lleva a no estar presentes cuando la vida está teniendo lugar. Cuanto más se automatiza nuestra experiencia vital, menos nos implicamos en el arte de vivir. En el mundo del tiempo es sumamente difícil ser agradecidos, porque nada parece tomar el curso que nosotros pensamos que debería tomar. El pasado alberga pesares y el futuro alberga la promesa de que las cosas serán mejores, en tanto que el instante presente se nos antoja un evento que precisa de ajustes. De ahí que desperdiciemos los instantes pensando en lo que no nos fue bien en el pasado y planificando mentalmente los ajustes que tenemos que llevar a cabo para, con el tiempo, alcanzar el estado de paz y de realización que buscamos. Y dado que estos ajustes están dirigiendo nuestra atención constantemente hacia algún maravilloso mañana, nos olvidamos de darnos la ocasión de llegar a alguna coyuntura significativa hoy. Por otra parte, y debido a este enfoque, el mundo en el que vivimos ahora y todo lo que hay en él se convierte en un medio para alcanzar un fin. Y vivir así se nos antoja normal, porque no tenemos acceso a otra experiencia del mundo que sea cualitativamente diferente a la que tenemos en este preciso momento. No tenemos a mano otra experiencia con la cual comparar nuestra experiencia actual. Viviendo de este modo, nos saltamos constantemente el instante presente. A pesar de que el pasado ya pasó y no se puede cambiar, y de que el futuro aún no ha llegado,
seguimos optando por ocuparnos mentalmente de estos ilusorios lugares en vez de entrar plenamente y de experimentar en el momento en el que siempre nos encontramos. Y a base de vivir en este estado mental que nos permite reflejar y proyectar nuestra atención hasta esos ilusorios lugares, nos perdemos las verdaderas experiencias físicas y emocionales que nos suceden justo en este mismo instante. Nos olvidamos casi por completo del único momento que contiene la vibración y la plenitud de lo que es la vida. Creemos estar viviendo, pero no estamos viviendo, estamos existiendo. Pensamos que nos estamos moviendo, pero estamos girando en círculos. Lo terminamos mentalizando todo, y de este modo sacrificamos la experiencia de estar físicamente presentes y emocionalmente equilibrados. Y así, nuestro estado mental, por avanzado que creamos que es, se ve sumido en la confusión. Estamos tan acostumbrados a este estado de no ser que se nos antoja perfectamente natural. Aspiramos a que lo sea, pero no es natural porque no conoce el equilibrio ni la armonía. Y lo sabemos porque en algún lugar, en medio de nuestros saltos de rana mentales, sentimos que nos estamos perdiendo algo. La falta de paz que sentimos en nuestro interior se refleja en el caos que experimentamos en nuestras experiencias vitales externas. Y esa falta de paz interior se refleja también en la forma en que huimos de cualquier experiencia de quietud o de silencio. El lema de nuestro tiempo es que haya ruido, que haya movimiento. No sabemos qué es lo que nos estamos perdiendo porque no podemos recordar lo que hemos perdido. Y no podemos recordarlo porque lo buscamos en las imágenes del pasado y en nuestras exploraciones del futuro. Nuestro insaciable y necesitado comportamiento es la prueba del vacío que nuestro actual enfoque de la vida es incapaz de llenar. Le estamos dando la vuelta a cada fragmento de este planeta en nuestra desesperada búsqueda de paz. Pero no hay nada que le pueda dar la paz a nuestro estado de ser, porque hace mucho que olvidamos que la paz no es algo que se hace. La paz no se puede forzar ni instalar mecánicamente. Nuestro estado de inquietud interior se manifiesta externamente en síntomas físicos, mentales y emocionales de incomodidad y de malestar. Por mucho que lo intentemos, por mucho que huyamos, por mucho que nos distraigamos con una incesante actividad, el verdadero alivio parece estar siempre fuera de nuestro alcance. Y del mismo modo que una persona a la que no se le deja dormir entra inevitablemente en una crisis física, mental y emocional, nuestra lejanía del oasis de la conciencia del instante presente nos lleva también rápidamente a una experiencia de desintegración social planetaria. El trastorno mental de vivir en el tiempo, de la implacable huida del ayer y de la persecución frenética del mañana sin descanso ni sosiego, es el problema que aborda y alivia el proceso de la presencia. Ayudándonos a comprender cómo hemos llegado a esta situación, el proceso de la presencia nos da simultáneamente el procedimiento metodológico y las herramientas perceptivas que nos van a permitir salir de esta ilusión. Nos arroja una cuerda de conciencia y nos permite agarrarnos a ella para salir del cenagal de nuestras distracciones con el pasado y el futuro, para volver al único terreno firme, seguro y sereno, el instante presente. El proceso de la presencia logra este cometido llevando nuestra conciencia a la auténtica presencia que somos en realidad.
y lo hace instándonos a desmantelar conscientemente la falsa apariencia que una vez construimos para protegernos de nuestros miedos, de nuestra ira y de nuestro dolor. Nos demuestra que la única manera de cambiar auténticamente nuestra experiencia del mundo pasa por liberarnos del virus perceptivo del tiempo, y que liberarse de esta enfermedad mental es el mayor acto de servicio que podemos realizar justo en este momento. Nosotros no somos las experiencias que elaboramos para sentirnos seguros y aceptados en este mundo. Y por muchas cosas que pueda prometer el futuro, el único instante que puede ser real para nosotros no tiene nada que ver con el ayer o con lo que sucederá mañana. Mientras sigamos reaccionando inconscientemente a los acontecimientos de nuestra vida, seguiremos sin ver lo que hay justo delante de nuestras narices. Seguiremos sumidos en una pesadilla mental, estremeciéndonos ante los fantasmas del pasado y proyectando fantasmas hacia el futuro. Esta no es forma de vivir. Eso no es vida. Lo que la vida es realmente no acepta los límites del tiempo. Esa experiencia basada en el tiempo es un infierno perceptivo cuya puerta está atrancada con las barras de nuestros miedos, nuestra ira y nuestros pesares no resueltos. No nos lleva a ninguna parte, nunca lo hizo y nunca lo hará. En el tiempo no sucede nada. Lo único que pasa es que creemos que sucede algo. Lo bueno de todo esto es que, aunque esta pueda ser la única cualidad de la experiencia vital de la que somos conscientes actualmente, decididamente no es la única experiencia a la que podemos tener acceso. Existe otro paradigma que discurre en paralelo al mundo del tiempo. Lo llamamos el instante presente. Sabemos que existe porque todos lo buscamos, aun cuando no nos demos cuenta conscientemente de que es eso lo que anhelamos. Todos sabemos que existe porque los maestros zen y los maestros espirituales de todas las creencias, así como muchos seres humanos ordinarios de todas las áreas de la vida, han reentrado en él y están viviendo en él justo en este momento, porque justo en este momento existe en nuestro planeta una comunidad creciente de personas que están viviendo desde la conciencia del instante presente. A la experiencia de la conciencia del instante presente podemos acceder estemos donde estemos. No tenemos que ir a ninguna parte, ni hacer nada exteriormente para activarla. Sin embargo, no podemos entrar conscientemente en esa conciencia mientras nos aferremos inconscientemente al pasado y al futuro ilusorios. Nuestro viaje por el proceso de la presencia activa automáticamente nuestra capacidad para hacer conscientemente la transición perceptiva desde el mundo basado en el tiempo en el que estamos ahora hasta el estado del ser que hemos estado buscando con nuestras interminables actividades, con nuestro incesante hacer. Nos instruye para que entremos suavemente en el maravilloso sendero que lleva a una conciencia siempre creciente del instante presente. Nos ayuda a reenfocar la atención y la intención para que dirijamos conscientemente nuestra conciencia hacia el resplandor de la presencia interior. Nos invita a entrar conscientemente en el instante presente de nuestra vida y de este modo a que abracemos un estado del ser en el cual podamos abrirnos a la alegría, a la salud y a la abundancia inherentes a cada instante de la vida. A cada instante se derrama sobre nosotros una vida gozosa, abundante y saludable. Cuando vivimos en el tiempo, la vasija de nuestro ser se vuelve boca abajo y así
Desperdiciamos nuestra experiencia vital intentando conseguir en lugar de recibir. La conciencia del instante presente no es una idea o un concepto, es una experiencia. Es una manera de ser que no supone esfuerzo alguno, que es un derecho de nacimiento de cada ser humano de este planeta. Y el entrar en ella ahora es una consecuencia inevitable de nuestra acelerada evolución. Nos invita aquí y ahora a todos los que estemos dispuestos a recibir sus bendiciones. Nos llama a cada uno de nosotros con una voz que dice: detente, no hay lugar a donde ir, ni nada que hacer, pero sí hay todo que ser. Esa es su invitación. Ese es el viaje. Y este es el regalo que el proceso de la presencia hace posible. Así pues, ¿qué es la conciencia del instante presente? Es un estado del ser en el cual integramos sin ningún esfuerzo la presencia divina con la que estamos en cada instante en el que estamos, que nos da Dios, para que podamos responder conscientemente a cada experiencia que tenemos. Y cuando se consigue esto, nuestra respuesta es siempre la misma: gratitud. Una corriente de gratitud que nos libera de todas nuestras ilusiones. Entrar en tal estado puede parecer difícil y complicado cuando estamos viviendo en el tiempo. Y sin embargo, no requiere ningún esfuerzo y es completamente natural porque la conciencia del instante presente es un derecho de nacimiento del ser humano. Es el reino de la conciencia a través de cuyos pórticos regresa el hijo pródigo. Lo más difícil de todo el proceso ha sido intentar encontrar lo que no sabíamos que habíamos perdido. Y lo mejor de todo es darse cuenta de que hemos estado buscando algo que, en realidad, ya nos había encontrado a nosotros.